La enfermedad del miedo, así la identifiqué ahora, una pandemia mundial, y caer en el pánico social que esta genera puede ser muy fácil. En principio, miedo a padecerla, y cuando finalmente presentas los síntomas, miedo a no soportarla. Y es que todo es un círculo vicioso que el enemigo conoce muy bien y se esfuerza por enredarnos en él. El enemigo conoce muy bien las consecuencias del miedo. Es un maestro en esta arma. El miedo genera estrés en exceso y según algunos estudios, 5 minutos de estrés suprimen tu sistema inmunológico por 8 horas. Pero asumamos que ese miedo inicial no es nuestro caso, que estamos confiados en Dios y que hemos asumido todas las recomendaciones necesarias para evitar contagio. Hemos tratado de cuidar nuestro cuerpo para que sea fuerte y entonces te enteras que estás enferma. Las noticias, los casos cercanos, las condiciones de los servicios de salud, la dificultad en conseguir medicinas, todo se empieza a acumular en tu corazón y el temor se vuelve tu compañero diario. Aunque tratan de explicarlo, todavía es un misterio el por qué este virus en algunos casos se manifiesta sin mayores daños, pero en otros hace mucho daño en el cuerpo, aún mortal. Y todo esto empezó a generar un temor en mí que nunca había experimentado. Esa semana en la que mi sistema respiratorio estaba complicándose tanto, recibimos la noticia de la muerte de un tío. Esto no ayudó. Por el contrario, la noticia fue muy triste y en mí generó mayor temor. La noche era el momento más duro. No podía dormir. Y cuando mi cuerpo pues entonces trataba de relajarse, me sobresaltaba la sensación de estar sin aire. Durante el día seguían mis complicaciones respiratorias, pero estaba un poco más distraída. Recibía mensajes, mi esposo me atendía, veía la luz del sol, pero las noches eran eternas y la angustia entonces invadía mi habitación. Tenía terror de ser una estadística más. Dentro de las muchas personas que fueron instrumento de Dios para mi recuperación, recibí una videollamada de una de ellas, una amiga fuera del país, técnico respiratorio, quien desde hacía muchos días me asesoraba y orientaba en cuanto a lo que debía hacer con mi respiración. Pero esa llamada fue diferente. Nos vimos, yo no hablaba, no podía, el mínimo esfuerzo sentía que era aire preciado que no podía desperdiciar en mi estado. Y ella me dijo: Tati, necesito que sonrías. Sé que estás mal, sé que te sientes mal, pero debes confiar que Dios está contigo peleando esta batalla también. Debes confiar que tú estás en sus manos. Esta enfermedad se alimenta mucho del miedo. Tu estado de ánimo es muy importante, tus pensamientos positivos, la certeza de que Dios te provee y sustenta es necesaria en este momento, porque todo lo que debíamos hacer ya lo estamos haciendo contigo. Sonríe para mí, fueron sus últimas palabras, y colgó la videollamada. Pero antes me obligó a sonreírle, por supuesto, aunque fuera forzadamente. Cuando colgué, las ganas de llorar estaban complicando más mi respiración. Sentía un nudo en la garganta. Así que traté de calmarme y comprendí que mi actitud debía cambiar. Estaba justamente donde Satanás quería tenerme, paralizada de terror. Y me dije: si humanamente ya está todo hecho, debo hacer algo que debía hacer desde el principio, y es confiar en ti. Y empecé entonces a imaginar a Jesús al lado mío en mi cama, compartiendo cada uno de mis síntomas. Y sabes, tuve una sensación diferente. No me sentí abandonada, por el contrario me sentí sumamente bendecida. Empecé a ver otro panorama que el miedo no me había dejado valorar. Estaba en mi casa, quien me atendía no era una persona desconocida, era mi esposo. Habíamos podido conseguir todos los medicamentos. Mi hermana y toda nuestra familia se unió para cubrir nuestras necesidades en todo tiempo. Otros amigos y hermanos nos asesoraban médicamente, ofrecían su ayuda de cualquier tipo. Muchos de esos fueron ustedes. Aún a su propio riesgo personal, médicos vinieron y el personal médico vinieron a estabilizarme en mi propia casa en los momentos críticos.
Muchos oraban con todo su corazón por mi esposo y por mí. Y empecé a darme cuenta que no todo estaba negro, que no todo estaba perdido. No tuve más temor a la posibilidad de morir por esta enfermedad. Era una lucha, pero que no estaba experimentando sola. ¿Saben qué hice? Desconectarme del teléfono y las noticias, porque identifiqué que era lo que me alimentaba mi ansiedad y mi temor, y mis lecturas fueron otras, la palabra de Dios. ¿Por qué no lo hice antes? No lo sé. Me distraje, espaciándome en mis temores y en la necesidad de supuesta información sobre el virus, y creo que me alimenté mucho de esto y olvidé la mejor parte. Este descuido, un pequeño descuido, te puede llevar a la experiencia más impactante y triste de tu vida. Aunque no me sentía bien físicamente, empecé a leer la palabra de Dios, a escuchar hermosos himnos y a confiar solamente en Dios. Aún no podía respirar nada bien. El dolor en el pecho seguía, pero me anticipé a ese gozo. El Salmos 35 vino a mi mente. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Pasaron 2 días luego de esa llamada, de esa videollamada. 2 días que parecían eternos y estuvimos a punto de salir al hospital. Pero ¿saben qué ocurrió? La tercera noche, después de esa llamada, dejé de sentir un poco el dolor y esa dificultad respiratoria, y esto me permitió, por supuesto, respirar mejor. Yo no lo podía creer, pero no se lo dije a nadie. Quería asegurarme que no era un espejismo. Esa noche dormí como hace muchos días no había podido hacerlo. Y en la mañana, cuando me desperté, abrí los ojos y sentía que podía respirar sin dolor. Me paré en la ventana y respiré con una profundidad que no había experimentado en unos cuantos días. Empecé a toser, pero no me importó. El dolor ya había desaparecido y estaba tomando gran cantidad de aire. Para mí eso fue un regalo de vida. La tos poco a poco y con otros medicamentos se fue alejando, así como el agotamiento. Pero ya sabía que era cuestión de tiempo, mi recuperación, y sentí que volví a vivir. Mis queridos, no hay absolutamente nada que temer. Y hoy nos unimos, mi esposo y yo, a las palabras de Pablo. Estamos convencidos de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, nada. Tenemos a nuestro lado un Dios maravilloso, poderoso y misericordioso. Y Él nos invita a que vivamos sus promesas, aún en los momentos más oscuros o difíciles. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga.